hermanos, entonces vamos de inmediato a seguir estudiando el libro de Marcos en el capítulo 8. Marcos capítulo 8. Les voy a pedir que abran sus Biblias en Marcos capítulo 8. El lunes pasado, Aarón nos compartía acerca de lo que significa eh, eh, Jesús. ¿Quién era Jesús? Ahora, el contexto aquí es que los discípulos están en un trayecto, están caminando con el Señor Jesucristo, están caminando con el Señor Jesucristo y están pasando por Cesarea de Filipos, como dice aquí el versículo 27. Cesarea de Filipo era un lugar donde estaba más o menos en el límite de Jerusalén, en la frontera casi de Jerusalén. Entonces era un lugar también muy idólatra, muy pagano, Cesarea de Filipo. De hecho, fue una ciudad que se le, bueno, al principio era Filipos y alguien le puso Cesarea en honor a César Nerón. Entonces, el tema era que eh, recuerden que César era considerado un señor, un dios, entonces una divinidad en el fondo. Entonces, esa fue la razón de por qué se le llamó Cesarea de Filipo. Entonces, el punto es que también ahí había una divinidad que era una, una imagen que se había levantado al dios Pan. Entonces, y cada una de las aldeas que conformaban, digamos, Cesarea de Filipo, o lugares que estaban ahí, siempre se adoraba alguna imagen en particular. Entonces Jesús en el trayecto, en el camino con sus discípulos, Jesús entonces eh, comienza a preguntarle a la gente, ¿no es cierto?, ¿qué dicen los hombres que soy yo? Y luego Jesús va y les pregunta directamente a los discípulos, ¿y ustedes qué? ¿Cuál es la opinión que tienen de mí? Entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Cristo. Entonces ya hasta ese punto ya eh, se define quién es Cristo, quién es el Señor Jesucristo. Cristo significa el ungido, Cristo significa el Mesías. Pero ahora, a partir del versículo 31 en adelante, nosotros vamos a mirar y vamos a ver lo que significa ser el Cristo. Así que el Señor de aquí les va a comenzar a enseñar a los discípulos, y el versículo 31 dice, y comenzó, perdón, y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Entonces, fíjense aquí cómo Marcos continúa aquí señalando y diciendo que él comenzó a enseñarles. Recuerden ustedes que les enseña acerca de qué significa ser el Cristo, qué significa ser el Mesías. Cuando les empieza a enseñar, también aquí empieza a tomar ciertas porciones del Antiguo Testamento, especialmente del libro de Isaías en el capítulo 53, cuando habla concerniente a el Mesías, a lo que es el Mesías, quién es el Mesías, que iba a padecer, que iba a ser llevado como cordero al matadero, que no abrió su boca, y todo ese tipo de profecías concernientes al Mesías. Entonces, pero también aquí les enseña algo interesante que los discípulos no habían captado. Primero, le dice que era necesario que el Hijo del Hombre debía padecer mucho. Cuando dice aquí que debía padecer mucho, se está refiriendo claramente al sufrimiento, a la humillación, porque si bien es cierto, el libro de Mateo y el libro de Lucas más claramente son los que dan mayores detalles del sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, los golpes, los palos que le dieron en su cabeza, los puñetazos que le dieron, el abuso que le hicieron en cuanto a poner un saco en su cabeza y luego darle de puñetazo y en son de burla decirle que profetizara quién le había golpeado, arrancarle pelos de su barba, dice, y escupirlo. O sea, Jesús quedó irreconocible. Después de los golpes que le dieron, después de los latigazos que a Jesús le dieron, Jesús quedó completamente irreconocible. Una de las películas más, que más se acerca, digamos,
a la realidad de cómo quedó Jesús físicamente después de los golpes es La Pasión de Cristo, dirigida por este actor Mel Gibson. Entonces, eso nosotros podemos ver un acercamiento real de cómo a Jesús lo dejaron después de los golpes que le dieron, entonces totalmente irreconocible. Por eso Jesús aquí se refiere, y Jesús dice aquí que le era necesario padecer mucho, o sea, fue en exceso. Los golpes que le dieron a Jesucristo fue con alevosía. Luego dice, en la segunda frase dice, y ser desechado por los ancianos. Desechado significa despreciado. Cuando habla desechado por los ancianos se está refiriendo claramente al desprecio, la forma despreciable que el judío usaba para despreciar era con escupitajo. Entonces, fue desechado, dice, por los ancianos y los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto, dice. Pero aquí dice también y resucitar después de 3 días. También Jesús les enseñaba eso, que iba a resucitar después de 3 días. Estaba incluido dentro de la enseñanza. Entonces, cuando Jesús está narrando específicamente esta enseñanza basada en el libro, en Isaías capítulo 53, y él está describiendo los padecimientos y también le agrega esta gran verdad absoluta que iba a resucitar después de 3 días. Versículo 32 continúa diciendo, dice, esto les decía claramente. La palabra claramente quiere decir directa, simple y fácil de entender. No que el Señor ya aquí, no, como ustedes pueden mirar, no está usando parábolas, ni alegorías, ni ilustraciones para enseñar una verdad absoluta como lo hacía anteriormente, sino que aquí Jesús está enseñando claramente, fácil de entender, directo y fácil de entender. Luego dice, versículo 32, esto les decía claramente, entonces Pedro dice, le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. ¿Por qué creen ustedes que Pedro comienza a reconvenirle al Señor Jesucristo? Porque Pedro en su calidad de hombre, Pedro en su calidad orgullosa, porque recuerden que Pedro fue el único anteriormente que le había dicho a Jesús o había respondido a Jesús que él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y aquí en Marcos es la única parte que omite el elogio que Jesús le hace a Pedro, porque en Mateo dice, en esta misma escena, Mateo dice que Jesús elogia a Pedro, le dice, Pedro, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que ahora tú serás Pedro, y sobre esta roca dice, edificaré mi iglesia. O sea, eso aparece en Mateo, pero aquí Marcos lo omite. ¿Por qué Marcos lo omite? Marcos lo omite porque recuerden que Marcos está escribiendo los relatos que el mismo apóstol Pedro está haciendo. Y el enfoque aquí de Marcos que está dando es que, que el discípulo del Señor y el lector aprenda lo que verdaderamente significa ser discípulo de Jesucristo. Ese es el enfoque. No el elogio, sino ese es el enfoque, lo que significa ser discípulo y seguidor de Jesucristo. Pero aquí Marcos entonces dice, comienza a reconvenirle. ¿Por qué empieza a reconvenirle? Porque, como decía anteriormente, Marcos tenía un liderazgo innato. Entonces Marcos viene y le dice aquí, eh, Pedro, perdón, comienza a, a, hablarle al Señor. Señor, le dice, no, no es necesario que tú padezcas, tú eres el Cristo, tú eres el, el, el Hijo del Dios viviente. Y comienza eh, Pedro en forma, digamos, Pedro tiene buen sentir, Pedro no tiene mal sentir, Pedro tiene buen sentir, pero lamentablemente Pedro lo dijo fuera de lugar porque Pedro aquí no está captando lo que Jesús está captando. ¿Y qué está captando Jesús? Miremos versículo 33. Jesús le habla y Jesús le dice, pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro, diciendo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino
en las de los hombres. Pedro tenía buen sentir. Porque Jesús le dice aquí, quítate de delante de mí, Satanás, por la influencia, la influencia. Ahora, ¿en qué sentido Satanás está influenciando? Porque si uno lo mira desde el punto de vista humano, tú puedes mirar y decir, pero, pero Pedro no está diciendo nada fuera de lugar. ¿Por qué Jesús está diciendo atrás de mí, Satanás? Cuando uno estudia la Biblia, siempre tiene que mirar los contextos. ¿Recuerdan ustedes que anteriormente Jesús, cuando sanó a un hombre, le dice, ¿sabes? Le dice, no le digas a nadie. Vaya y no le diga a nadie. Siempre Jesús decía, en varias oportunidades decía, ¿sabes? No le cuentes a nadie, no le digas a nadie. ¿Por qué razón Jesús no quería que supieran? La razón es porque recuerden ustedes que el pueblo judío esperaba a un Mesías libertador, a un Mesías libertador tanto político, a un Mesías libertador también que levantara el pueblo de Israel en forma económica y que el pueblo de Israel, este libertador que ellos esperaban, que el pueblo de Israel realmente fuera un imperio dominante en el mundo. Entonces, bajo ese punto de vista, esa perspectiva, entonces siempre el judío tenía en mente, y en Jesús, cuando Jesús hacía milagros, cuando Jesús enseñaba, cuando Jesús se confrontaba con los fariseos, entonces, ¿qué veían ellos? Incluyendo a los discípulos, veían al libertador, veían a ese libertador político, a ese libertador que les iba a revolucionar y levantar el pueblo de Israel y lo iba a sobreponer por sobre, digamos, el imperio romano e iba a destruir a sus enemigos. Esa era la imagen y la esperanza que el pueblo judío tenía. Entonces, en Cristo calzaba, pero exactamente ese libertador. ¿Por qué? Por los milagros que hacía. Entonces, Satanás aprovechó esto y por esa razón Satanás comenzó a influenciar e influenció. Y esto es muy importante también entender como punto doctrinal, hermano. Eh, un cristiano, un hijo de Dios, una persona que tiene una relación personal con Jesucristo y que ha entregado su corazón a Dios, esa persona no puede ser poseído por Satanás. Es muy importante que entendamos eso. No puede ser poseído por Satanás. Sí, influenciado. Posesión es totalmente distinto a influencia. Es muy distinto. Posesión es que el demonio, ¿cierto?, toma control absoluto de la persona y, bueno, ahí lo vemos claramente especificado en Marcos capítulo 5, en el endemoniado gadareno. Ahí nosotros vemos la posesión, no solamente de un demonio, sino de varios. Pero en el caso, por ejemplo, de los discípulos, porque hay algunos que toman este versículo, cuando Jesús le dice aquí en versículo 33, le dice a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. ¿Se lo dijo personalmente a Pedro o le dijo a Satanás, quien estaba mal influenciando a Pedro? Se lo dice a Satanás, quien estaba mal influenciando a Pedro. Lo segundo que Jesús aquí destaca en cuanto a la exhortación que le da y amonestación que le da a Pedro, le dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Cuando dice, pones la mira en las cosas de Dios, perdón, no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, se está refiriendo a este punto que le estoy mencionando, que el pueblo judío esperaba a un libertador, pero a un libertador especie de Superman, que iba a liberarlos de todo y les iba a dar de todo lo que ellos querían. Por eso Jesús dice, ¿sabe? Esa no es la forma del Mesías. ¿Por qué pones la mira en las cosas de los hombres y no pones tu corazón en Dios? Dice. Entonces, la otra cosa importante antes de pasar a los versículos siguientes que vemos aquí es que Jesucristo no se dirigió solamente a Pedro. Fíjense aquí, dice, versículo 33, pero él volviéndose y mirando a quién, solamente a Pedro lo reprendió, no, dice, a los discípulos, porque todos tenían esa esperanza. Claro, claro que calza mayormente, porque después, incluso con esta exhortación tan directa y tan clara que Jesús le hace, por favor, vayámonos un momento solamente para tomar una pincelada nomás. Mira lo que dice el versículo 33.
A pesar de esta tremenda exhortación, los discípulos no entendieron, siguieron poniendo su mira en las cosas de este mundo. Mira lo que dice en el capítulo 9, versículo 33, 9:33, dice, y llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, sea el postrero de todo y el servidor de todo. O sea, ¿cuál era la disputa, el centro de la discusión que tenían ellos? ¿Quién iba a ser el mayor? ¿El mayor dónde? En el reino que este libertador político, religioso, militar, que veían en Jesucristo como todo el pueblo de Israel, ellos estaban disputando quién iba a ser mayor en ese reino. O sea, oye, no habían entendido nada. Entonces, volviendo al punto aquí, lo que Jesús les dijo, ¿por qué ponen su mira en las cosas de los hombres, en este mundo terrenal y no en Dios? Ahora, volviendo al punto aquí, solamente lo que yo quiero rescatar al leer este versículo 33 del capítulo 9, quiero solamente destacar de que el hombre mirando, entendiendo lo que Dios quiere, el hombre continúa en su tosudez, en su soberbia y no sale de ahí, no sale de ahí, se mantiene rígido en su, no, esto tiene que ser así porque esto, o sea, escuchan al Señor, pero como decíamos en el estudio de ayer, escuchan a Dios, pero, pero no con su corazón, sino solamente escuchan el mensaje y así como lo escuchan, de una forma simple, de la misma manera también es muy fácil que Satanás se robe esa bendición. ¿Se acuerdan ustedes? Todos conocen la parábola del sembrador, ¿cierto? Cuando dice, he aquí un sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla y parte de la semilla cayó junto al camino y en eso me quiero detener. Parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron los pájaros y se robaron esa semilla. Los discípulos le preguntaron y le dijeron, Señor, ¿qué quisiste decir con eso? Es que cuando dice que la semilla cae junto al camino, es decir, que el hombre recibe la palabra de Dios con gozo. ¡Ah, qué emoción, qué fantástico, espectacular! Reciben la palabra de Dios con gozo, con emoción, pero vienen los pensamientos de este mundo y te roba la palabra de Dios de su corazón y se te fue, se te olvidó, ya nunca más supiste, porque en la palabra de Dios no hizo raíz. Entonces la pregunta que uno se hace es, ¿de qué manera entonces la palabra de Dios tendría que hacer raíz? ¿Cómo la palabra de Dios podría caer como semilla en un corazón, digamos, en un buen terreno? ¿Cuál sería la forma? La forma es muy simple, pues, hermano. La forma es digerir espiritualmente. La forma es meditar espiritualmente, leer, observar, meditar. ¿Qué es lo que el Señor quiso decir aquí? Por ejemplo, en forma simple, si aquí en el versículo 33 Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, ¿qué significa? ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús le dijo a Satanás que se quitara de en medio? O sea, ¿Pedro se convirtió en Satanás? No, sino que aquí es donde va la observación. La influencia que Satanás ejerció sobre Pedro. Entonces eso te lleva a pensar y a meditar y decir, entonces Satanás a mí me puede influenciar de alguna manera, claro. ¿Dónde Satanás me puede influenciar de alguna manera? En una opinión, en, en, una, en un punto específico, en una conversación, en una idea, en fin, en muchas cosas Satanás te puede influenciar. De hecho, en una conversación, que es lo común. Por eso Pablo dijo, no erráis, dijo, no erráis, dijo, no salgan del blanco, dijo. Las malas conversaciones, dijo, ¿qué dice? Corrompen las buenas costumbres. ¿Te fijas? O sea, eso te lleva a ti entonces a cuidar tu corazón. Ahora, yo no estoy diciendo que en forma física tú tengas que apartarte y tú tengas que, no me junto con ustedes, con tus compañeros de trabajo, no me junto con ustedes, perversos, porque ustedes son bocas sucias, qué sé yo, ustedes son, no, o sea, te van a agarrar firme.
No, sino que obviamente cuando tú estés en medio y cuando tú estés en los lugares donde tienes que estar por tu trabajo, Dios puede guardar tu mente, Dios puede guardar tu corazón, Dios puede guardar tu vida, Dios puede guardar tu corazón. A veces, eh, cuando estás como ya a punto de emitir, digamos, alguna opinión en particular, examina bien tu corazón antes de hablar, si tienes que hablar o tienes que mejor guardar silencio. Dios, sabe, o a veces también cuando tienes que, hablen, diga las cosas. Aquí Pedro no fue prudente, Pedro no fue prudente. Pedro se dejó llevar por su emoción. Las emociones, cuando uno se deja llevar por las emociones, hermano, en muchos casos, no digo en todo, pero en muchos casos comete muchos errores. Cuando uno reacciona emocionalmente frente a una situación en particular, emocionalmente, no espiritual, emocionalmente, uno comete errores. Comete errores. Lamentablemente, lo que uno esparrama, por decirlo de alguna manera, ya cuando heriste, ya cuando golpeaste, ya cuando ofendiste, muy difícil recoger, digamos, lo que tú dijiste, ya reaccionaste. Pero hay una forma. La única forma de poder enmendar y sanar y corregir lo que nosotros hemos hecho en forma emocional, reaccionado en forma emocional, ya sea con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros cercanos, justamente humillando. Por eso Jesús dijo, por eso Jesús enseñó, el que quiere ser el mayor tiene que ser el servidor. Por eso Jesús les enseñó claramente a los discípulos lo que significaba ser el Cristo. ¿Qué significaba ser el Cristo? Morir. Por eso a partir del versículo 34, volviendo a Marcos capítulo 8, versículo 34, dice, y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Aquí Jesús dice dos cosas. Primero, Marcos es muy detallista en este sentido. ¿Por qué? Porque dice que Jesús llama a la gente y llama a sus discípulos. Entonces uno dice, claro, la gente sí porque necesitaba aprender esto. Pero mi pregunta es, ¿por qué llama a los discípulos? Si los discípulos se supone, recuerden, por eso es muy importante reconocer los contextos. Venían caminando con el Señor, ya venían, ya ellos habían dejado sus quehaceres, sus oficios, sus casas, ya eran parte del grupo. Entonces, ¿por qué Jesús los llama? ¿Por qué Jesús los llama? La respuesta está en la frase siguiente. Jesús hace la invitación a todos y les dice, si alguno, incluyendo a quienes, a la gente y a los discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Puede observar usted ahí el detalle? Le hace la invitación. Entonces uno podría pensar, bueno, los discípulos es obvio que no, no es tan obvio. Porque el Señor, y fíjense en esto también, el Señor está haciendo el llamado al corazón del discípulo, al corazón de la gente. No es obvio, sino está hablando al corazón. Y luego les enseña en el versículo 35, porque todo el que quiere salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio la salvará. ¿Qué significa Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas nuevas. La palabra Evangelio significa buenas noticias. La palabra evangelio, para que ustedes puedan mirar y observar, la palabra evangelio, buenas noticias, era cuando estaban en tiempos de guerra, en aquella época. Entonces venían los soldados y decían, ¿sabes qué? Se terminó la guerra. Se terminó la guerra. Imagínense la alegría y el descanso que se provocaba en la gente, en los pueblos. Evangelio significa eso, buenas noticias. Entonces, aquí está diciendo Jesús, todo aquel que pierde su vida por causa de mí, ¿de qué? De la figura de Jesucristo mismo y del Evangelio, va a salvar su vida, porque va a morir por una causa. Porque dice el versículo 36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿Recuerda lo que Jesús le había dicho anteriormente a Pedro?
o a Satanás, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Jesús dice aquí, porque, versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere toda su alma? O sea, entonces, pastor, usted lo que está diciendo, entonces que hay que dejar de trabajar. No, hay que trabajar, hay que elaborar. Si lo que se está refiriendo aquí el Señor Jesucristo al corazón, tu enfoque, ¿quién es primero en tu vida? Primero tenemos que reflexionar. ¿Quién me llamó? Me llamó Dios. Si me llamó Dios, ¿para qué? ¿Para ser seguidor o para ser discípulo? Obvio, uno dice, los obvios aquí no sirven de mucho, porque a veces por ser obvio, muchas veces nosotros nos relajamos y dejamos un poco de lado y a veces estamos tan perdidos que no nos damos ni cuenta que estamos perdidos, pero seguimos diciendo, pero obvio, no es tan obvio, porque Dios aquí va a lo profundo del corazón, al corazón que ni siquiera tú conoces, ni siquiera yo conozco. Es Dios quien conoce nuestro corazón. ¿Por qué podemos estar tan seguros de eso? Porque Dios conoce nuestro corazón. Incluso la Biblia dice que antes que nosotros reaccionemos, dice la Biblia, antes que nosotros digamos, ya el Señor conoce qué es lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que vamos a decir? Entonces el Señor está hablando aquí en profundidad y dice, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Está hablando del enfoque, de mis prioridades. Entonces, si yo me considero un discípulo del Señor, el discípulo es aquel que se mimetiza con su maestro, es aquel que imita a su maestro, es aquel que se disciplina como su maestro, es aquel que quiere ser como su maestro. Luego dice el versículo 37, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Ninguna, ninguna. Versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Ahora, Jesús está desafiando aquí al discípulo. Jesús también, a modo muy personal, Jesús está hablando aquí a modo de profecía de esta generación, porque esta es una generación la cual nosotros estamos viviendo, tanto en aquella época como en esta época, una generación que dice adúltera y pecadora. Cuando, cuando dice aquel que se avergonzare, ¿cómo yo, si me considero discípulo del Señor, cómo podría yo avergonzarme del Señor Jesucristo cuando no alzo mi voz? Cuando no llamo al pecado como pecado, porque muchas veces como tal, si yo llamo al pecado como su nombre, eso me va a costar a mí, tal vez rechazo, discriminación, tal vez me va a costar incluso odio, odio hacia mi persona por mantener una postura rígida. Entonces yo tengo dos opciones. Por eso el Señor está hablando al corazón. Yo tengo dos opciones, a quién le creo o a quién voy a seguir. Por eso Jesús dijo, si alguno pierde su vida por causa de mí, no lo llevemos tanto a la tragedia, llevémoslo ahora a los tiempos reales. Si alguno pierde su trabajo, deja de percibir un sueldo mensual, que eso le sirve para sustentar a su familia, por causa de mi evangelio, por causa de mantener su postura rígida en estos tiempos tan permisivos y tan tolerantes y tan perversos, por mantener su causa y por decir al pecado, ¿sabes qué? Esto es pecado, y no comulgar, digamos, con el pecado mismo y mantener tu posición como creyente. Si eso te va a costar trabajo, te va a costar tu trabajo, dejar de percibir el trabajo, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál va a ser tu posición? Jesús nos promete y Jesús nos dice, si tú pierdes eso por causa de mí, no te preocupes porque tú estás bajo mi alero. La pregunta es muy personal. ¿Lo creo o no lo creo? Y eso ya es muy personal. Es muy personal. Ahora, porque versículo 38, el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles.
capítulo 9, versículo 1, que es parte también de la misma idea anterior, dice, también les dijo, de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. ¿A quién se refiere? Se refiere a Pedro, se refiere a los discípulos, se refiere a todo ello. Y cuando habla acerca del reino que vino con poder, ¿a qué reino se está refiriendo? A la venida del Espíritu Santo en Hechos, capítulo 1, versículo 8, y de ahí en adelante, a la llegada del Espíritu Santo. ¿Qué provocó el Espíritu Santo en los discípulos, en los 120 que estaban reunidos ahí? ¿Qué provocó en ellos? ¿Provocó qué? Poder. ¿Poder para qué? Para predicar el Evangelio con valentía, con denuedo, tales como, por ejemplo, Pedro. Fíjense que ahí hay una figura muy especial. Si nos movemos un poquito ahí en nuestras Biblias, en Hechos, eh, en el capítulo 2, si no mal recuerdo, aquí hay un hecho importante. eh, dice, dice, en Hechos capítulo 2, en el versículo 14, aquí esto sucede. Vino el Espíritu Santo, provocó un gran estruendo, un ruido fuerte, que todos los discípulos, o sea, todos los judíos salieron y todos se hacían distintas preguntas, ¿qué es lo que había pasado? Pero mira aquí, ya los discípulos estaban llenos del Espíritu Santo. Versículo 14, capítulo 2 de Hechos, dice, entonces, dice, Pedro, y Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. O sea, aquí Pedro ya no fue influenciado por Satanás. Aquí, aquí Pedro fue lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, ¿qué provoca en la vida del hombre? Lo que provoca en la vida del hombre, según aquí, en versículo 14, unidad. Unidad. Porque fíjate este detalle. Entonces Pedro, poniéndose en pie, ¿con quién más? Con los 11. Los 11 lo estaban respaldando. Alzó la voz y les habló diciendo. O sea, Pedro se sintió envalentonado para hablar a estos judíos que se estaban burlando porque tenía el respaldo de sus compañeros, de los discípulos. No, porque tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Y no solo Pedro, sino sus compañeros. Entonces, estamos viviendo en tiempos, para poder mirar en conclusión aquí en esta noche, estamos viviendo en tiempos, hermano, en donde primero tenemos que hacer una reflexión personal. No nos vamos a llevar toda la vida haciendo una reflexión personal, pero yo creo personalmente, estudiando la Escritura, que el Señor nos está llevando a nuestra área en mi relación, comunión personal con Jesucristo. Cuando yo identifico y me doy cuenta que el Espíritu Santo me está llamando y me está llevando a la reflexión, lo segundo que sucede es la capacitación, la enseñanza. Estoy aprendiendo de Él, estoy conociendo de Él a través de la exposición y de la enseñanza de la palabra de Dios. Me estoy capacitando, estoy recibiendo la enseñanza. ¿En dónde yo recibo la enseñanza? ¿Acaso Dios me la revela a través de su Espíritu Santo? Sí, el Espíritu Santo abre mi mente, pero cuando nos reunimos como iglesia, como congregación, como iglesia local, a estudiar la palabra de Dios y a estar con todos nuestros sentidos estudiando la palabra de Dios, el Espíritu Santo cumple dos roles importantes. Lo primero, nos da lo que Él nos quiere enseñar, y lo segundo, provoca unidad. Provoca unidad. La unidad es muy importante, pero la unidad, insisto esto, la unidad la provoca el Espíritu Santo de Dios. Por eso hay gente que no entiende y hay gente que no valora el hecho de congregarse. Dice, no, la verdad, yo tengo mi relación. Yo les mandé a ustedes eh, una publicación que la encontré súper buena. Cuando sale la historia de una persona, dice, no, yo la verdad es que yo oro en mi casa y
yo tengo comunión en mi casa, que había puesto en el Facebook, que yo pongo y tengo mi comunión en mi casa, así que no necesito yo congregarme. Y abajo le dice, Satanás y 7 demonios les gusta esto. Porque en la unidad y en el compañerismo, en la iglesia, viene el Espíritu Santo de Dios y nos mantiene a todos unidos. Y podemos ir creciendo y desarrollándonos, creciendo como cuerpo de Cristo. Por eso, hermanos, en conclusión, es necesario ser discípulos de Jesucristo. Es necesario meditar y ver lo que realmente Dios está hablando a mi corazón. Cuando el Espíritu Santo me muestra cuál es mi condición, entonces el tercer paso es humillarme delante de Dios y dejarme guiar por su Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo de Dios es quien provoca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Yo no puedo decir, entonces, yo no puedo aquí decir, eh, entonces tengo que cambiar en esto, tengo que cambiar en esto. No, ¿sabes qué, hermano? Mira, en el buen sentido tú y yo no tenemos que hacer nada para cambiar, nada, nada. Lo único que hay que hacer, ¿sabes qué? Someterse al Espíritu Santo de Dios. Porque nosotros fracasamos. Tenemos que ser honestos, nosotros fracasamos. Si yo digo en este minuto, yo tengo que cambiar, no lo va a cambiar, lo va a cambiar una, dos. A la tercera ya se te olvidó. Porque tenemos a Satanás, eso no debes olvidarlo. Tenemos a Satanás que está influenciando. Cuando tú haces algo, y te voy a poner el ejemplo, cuando tú prometes algo hacia ti mismo para decir, no, esto yo lo voy a cambiar, ¿ok? Te resultó una vez, te resultó 2 veces, la tercera fallaste. ¿Cómo te diste cuenta que fallaste? ¿Cómo te diste cuenta? Porque tenemos un enemigo en común que nos dice, ¿viste? Si no servís para esto, fallaste. Fallaste, sí, en realidad, sí, fallé. Y ahí comienza el desánimo. ¿Sabes cuál es la clave? Jesús está dando la clave aquí, volviendo al versículo 33. Quítate, dice, delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Entonces, ¿cuál es la clave? Tengo que poner mi corazón, mi mente, mi sentido. ¿En quién? En Dios. Y no en la tierra, en Dios. En Él descanso, en Él me refugio, en Él me escondo. Él es mi fortaleza. ¿Quién? Dios. ¿He fallado? Sí. De hecho, Pablo dijo, lo que yo no quiero hacer, eso hago. Lo que tengo que hacer, lo hago. Soy un miserable. Pero ¿saben qué dijo? Tengo a Jesucristo, que Él es mi refugio. Porque yo cuando fallo, le digo al Señor, fallé, ayúdame en esto. Si me cuesta, no puedo solo. ¿Sí? Jesús dijo en conclusión, ahora sí, Jesús dijo, separado de mí, dijo. ¿Qué dijo? Nada podemos hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Mantenernos unidos a Cristo. Oramos a Dios y le damos gracias por su enseñanza. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora, por tu gran amor y misericordia, por tu enseñanza tan clara y directa. Ayúdanos, Señor, a ser tus discípulos verdaderos, Señor. Ayúdanos, Dios, a poder darnos cuenta, examinar nuestro corazón, o que tu Espíritu Santo y tu palabra examinen nuestro corazón y nos ayude en aquellas áreas en las cuales siempre luchamos. Siempre estamos luchando, Dios. Ayúdanos, Dios, a poder, Señor, entonces, como dice tu palabra esta noche, a estar contigo, a estar en comunión contigo, para que tú, Señor, hagas la obra maravillosa, sobrenatural y silenciosa en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Ayúdanos a ser perseverantes, perseverantes en la lectura, meditación de tu palabra, en la oración y congregarnos, Señor, fielmente. Oramos, Dios, y presentamos nuestros corazones delante de ti. Te pedimos que nos perdones en aquellas áreas en las cuales conscientemente te hemos ofendido, porque Satanás nos hace ver que te hemos ofendido, Señor, y eso muchas veces, Señor, nos condena, pero tu palabra esta noche nos enseña y nos dice que debemos permanecer en ti, Señor. Debemos permanecer en ti, Señor. Debemos mantener
esta comunión personal contigo, Señor. Por eso te rogamos esta noche que nos perdones de todos nuestros pecados y nos ayudes, Señor, cada día a desarrollarnos y crecer y madurar espiritualmente, pero en comunión contigo. Oramos, Señor, y te damos muchas gracias por tu palabra en esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y